presidente municipal, por estar esta noche por acá. ¿Cómo está? Muy bien, Risco, muchas gracias. ¿Qué tal? por la ¿Qué tal le fue en invitación. estas audiencias de la Guardia Nacional? ¿Qué te parecieron? Pues mira, primero yo creo que es importante escuchar la voz diversa, como hemos visto en la cápsula anterior, de la visión que tenemos los presidentes municipales respecto a esta iniciativa. Lo primero es, me preocupa que cuando vemos estas audiencias, que por cierto se han hecho decenas, cientos de audiencias en muchas ocasiones sobre diferentes temas, no hay áreas técnicas que realmente puedan dar unas opiniones objetivas. Y en ese sentido, la opinión de cada uno de nosotros va en función de cómo está la realidad de nuestro municipio. El ver que hay ya una convocatoria para poder hacer registro para una Guardia Nacional, pero sin embargo no hay una reforma constitucional que haya ya presentado un dictamen al respecto, me preocupa que pueda vulnerar incluso lugares en donde decíamos hace rato, pues Mérida es una ciudad clasificada como una ciudad sumamente segura, que este tipo de esquemas pudieran de alguna manera mover lo que significa tener una buena coordinación entre la Policía Federal, Estatal, los mandos militares, los mandos también municipales. Creo que son 2.400 realidades diferentes, es decir, el hecho de que pueda haber una Guardia Nacional que eventualmente pretenda sustituir a policías municipales de manera pareja en todo el país o a policías estatales, me parece muy riesgoso, porque no en todas las partes geográficas del país tenemos la misma realidad. Escuchábamos a la alcaldesa de Playa del Carmen, donde sí está de acuerdo. Veíamos también al alcalde de San Nicolás de los Garza hoy manifestándose también a favor, y me parece que debe de ser subsidiaria, pero no sustituir lo que hoy está funcionando, como es el caso de algunas ciudades. En el caso de Mérida, y a ver, nos interesaba mucho hablar contigo por lo mismo, porque, híjole, hemos vivido una década, un poco más, tal vez 12 años, muy complicados en temas de violencia en este país. Y aquí hemos tenido a voces que han sufrido desde Tamaulipas, desde Guerrero, desde Veracruz, pero pocas veces hemos volteado a ver o pocas veces hemos tenido oportunidad de ponerle el micrófono a alguien, por ejemplo, o a la ciudad de Mérida particularmente, clasificada como la ciudad más pacífica del país. ¿Qué decir, por ejemplo, de este mando militar? ¿Qué le parece al presidente municipal de Mérida el mando militar y la presencia militar en las calles de México? A mí me parece que es una mala propuesta, me parece que puede generar un conflicto todavía adicional. Los mandos militares no están preparados para hacer labores de prevención o de detención de delitos comunes. Me parece que hay que hacer los casos de análisis que, como tú bien mencionas, Risco, pocas veces se ha hecho el análisis de en dónde funcionan bien las cosas y por qué funcionan bien. En este caso, me parece que en muchas ocasiones hay una tendencia centralista a desaparecer las otras facultades. Si bien estamos sobrediagnosticados sobre la problemática en materia de seguridad que hay, me parece que establecer políticas públicas genéricas, como si toda la problemática fuera pareja, no es la correcta. Ese fue tu planteamiento. Ese fue mi planteamiento, y además también evitar los digamos, subsidios o reglas de operación de recursos federales para materia de seguridad que son totalmente discrecionales. Es decir, hoy las reglas de operación del Fortasec, que es este recurso que hay para los municipios en materia de seguridad, premia a los municipios que tienen más inseguridad, en lugar de premiar económicamente a los municipios que tienen cada vez menores índices de inseguridad. Es decir, son incentivos perversos que vienen desde el presupuesto de la Federación. Viciados, sí. Viciados de origen, porque a final de cuentas, pues el premio para el municipio que haga bien el trabajo es que va a recibir menos recursos para el siguiente presupuesto federal. Creo que es un tema integral. Me parece que debe de hacerse una acupuntura por cada circunstancia. Lo que sucede en Tamaulipas, lo que sucede en Jalisco, lo que sucede en Quintana Roo, tiene realidades distintas, y me parece que hoy pues estas audiencias deben de también permitir que haya la posibilidad de que, o sea, se mueva una coma o haya la intención de los legisladores de poder cambiar algo. La pregunta la que se ha repetido en redes cuando justamente vendimos la entrevista y lo publicamos a través de internet es: ¿qué ha hecho Yucatán? ¿Qué ha hecho Mérida? ¿Qué elemento distintivo tiene para poder salir a las 2 de la mañana a pasear a tu perro? Algo que definitivamente en gran parte del país es un acto suicida. ¿Qué ha hecho particularmente el Estado? ¿O cuáles son las condiciones? Yo creo que el propio presidente de la República mencionó el caso particular de Yucatán como un caso de excepción. Yo te podría decir que son 3 factores principales. Primero, lo que tiene que ver con la ubicación geográfica. Es decir, el hecho de no tener montañas, ríos, no tener divisiones que pudieran generar algún tipo de incentivo para que pueda estar la presencia del crimen organizado, ese es un factor principal. Segundo, la forma en cómo interactúa la sociedad yucateca.
Es decir, la forma en cómo hay un tejido social sólido, fuerte, participativo, exigente, crítico, y que además tanto la policía estatal como las policías municipales hemos invertido de manera especial en los propios elementos policíacos, que eso es a veces el último tema que se toca. Hoy los policías... Pero por lo menos es en el que todos los especialistas insisten, ¿eh? Por Es el supuesto. tema de, a ver, insisto, y siempre lo cito estos tres, pero Alejandro Ope, la propia Marilena Morera, Ernesto López Portillo, Lilian Chapa Colofón también, por supuesto, en sus estudios es, a ver, es la salida que ha funcionado empíricamente es la profesionalización de las policías municipales, Por el supuesto. invertir. Y vaya, hoy le sorprendía justamente a varios tuiteros que se hable desde las presidencias municipales de la necesidad, pero también creo que tú les darías cierta responsabilidad a las presidencias municipales, decir, se gastan el dinero de manera inadecuada. No, desde luego que hay todo tipo de casos. Es decir, yo no defiendo a ultranza la autonomía municipal a pesar de que no funcione en materia de seguridad. Creo que sí hay casos en los cuales tiene que haber una sustitución. Yo decía hoy un ejemplo, yo no recuerdo a un presidente municipal en la entrada de su municipio con la mano deteniendo que entre el ejército, entre la naval o entre cualquier otra fuerza policíaca a hacer las labores que debe de hacer. ¿Mérida lo haría? Por supuesto, es decir... ¿Mérida lo detendrían? Dirían no. Para nada. Es más, hemos hecho operativos conjuntos, tenemos reuniones diarias en materia de seguridad, estamos en coordinación. Creo que hay que diagnosticar muy bien en qué municipios, en qué zonas del país está fallando la estrategia de coordinación en materia de seguridad, porque ahí seguramente hay actos de corrupción. Yo decía claramente, si no invertimos en los elementos de policía, que tienen sueldos a veces muy bajos, dispares de la policía estatal, dispares de la policía federal, y no estamos invirtiendo realmente en el riesgo que representa en este país ser policía sin entender la condición humana, me parece que lo que estamos haciendo es generar una bolsa de trabajo para el crimen organizado. Es decir, no se está valorando lo que significa hoy poner en riesgo la vida por los demás. Y ahí, en el caso de Mérida, por ejemplo, hacemos que los policías puedan también tener un beneficio para la familia completa, no solamente en condiciones laborales, para el propio elemento. Es decir, que los hijos de los policías puedan tener becas. ¿Cuánto gana un policía municipal, por ejemplo? Estamos alrededor Mérida. de entre los 9 y 12 mil pesos aproximadamente en promedio. Pero también, si se dan este tipo de beneficios adicionales de vivienda, laborales, prestaciones, educativos, para la familia, para los hijos, es mucho más difícil que un policía se arriesgue a cometer un acto de corrupción porque pierde todos los beneficios que la familia ha obtenido. Me parece que hacia ahí debe de ir. Es un esquema, yo siempre lo he dicho, tiene que ser mixto, es decir, sí hay policías municipales que deberían dejar de existir, pero también hay otras en donde se hacen bien las cosas, que no se puede aplicar una política pública de manera genérica que pudiera incluso generar complicaciones en donde las cosas están saliendo bien. Bueno, el tema es cómo se mantiene Mérida también, o sea, mirando un poco tal vez en perspectiva. El tema es decir, parecería que el narcotráfico es una peste que invade Veracruz, que baja a Villahermosa, que baja a Tabasco, que pasa por Campeche, a Quintana Roo, pero Yucatán se mantiene alejado. ¿Cómo se ha convertido en este estado al final que podría, vaya, yo lo trato de hacer como un estudio de por qué ha permanecido así? ¿Por qué se mantienen las tasas bajas de homicidios dolosos? ¿Por qué no ha llegado esta peste? Ese es el tema. Yo creo que ha sido un trabajo sin duda de las autoridades, eso no se puede descartar en materia de darle una estabilidad a la estrategia de seguridad. Se ha tenido a los prácticamente mismos jefes de policía durante los últimos años, se ha ratificado independientemente de partidos políticos o gobiernos que estén en turno. Hemos tratado siempre de mejorar las condiciones, incluso de los propios policías, mejorar también, importar mejores prácticas, tenemos programas de prevención, etcétera, pero yo le pondría un énfasis muy especial al tema de cómo funciona la sociedad ahí, porque es diferente que en Quintana Roo que en otros estados. Primero por el tema geográfico, que yo siempre he dicho que en Yucatán, pues cerrando las carreteras a Campeche y a Quintana Roo, pues prácticamente queda hermético lo que haya sucedido dentro del estado de Yucatán, a diferencia de otros estados que están conectados entre sí. Y que puede haber este efecto cucaracha que se van de un punto a otro. Pero por el otro lado también, la forma en cómo la sociedad es exigente, participativa, crítica y comunicativa, que en muchas ocasiones como se ve algo extraño, algún vehículo, alguna actitud, alguna casa en donde vivan dos personas, la gente denuncia. Eso tiene que ver con la confianza también con las instituciones. Nosotros tenemos una tasa riesgo del 2.8
homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio nacional son 42 homicidios por cada 100,000 habitantes. Creo que esto es un tema multifactorial, pero sin duda hay que hacer un análisis de caso, en donde, por cierto, hemos compartido nuestra experiencia con figuras del sector empresarial, por ejemplo, de Sinaloa, de otras partes del país, que nos dicen, oigan, platíquenos un poco qué creen ustedes que se puede hacer para mejorar. Sí, me imagino que muchos voltean como diciendo, bueno, ¿y cuál es? Algo sucede ahí, sí. Yo creo que tenemos que profundizar, este es un tema eminentemente técnico, de gente que ha trabajado durante muchos años el tema de la seguridad, y no debe ser un tema que se trate desde el punto de vista político, desde el punto de vista de crear una figura que pues, en el sexenio pasado se intentó hacer la gendarmería, ¿no? Y aumentó en 47% el crimen, los homicidios en el país. No se trata de crear o de sustituir uniformes o metralletas por pistolas o tiraúles por algún tipo de otro armamento. Me parece que tiene que ser una estrategia profunda que va con la educación, con la cultura. En algunos casos será a largo plazo, en otros casos será sustituible, subsidiario, pero nunca me parece hacer un rasero parejo. Okay. Interesante la postura. El día de mañana van especialistas justamente a hablar en estas mesas. El día de mañana se presenta el documental Hasta los dientes, también en la Cámara de Diputados, este documental sobre la muerte de estos dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Pero bueno, no me quiero despedir, Renan, sin preguntarte el Tren Maya. ¿Cómo va? Estado fundamental, también Mérida fundamental. ¿Qué sabe el presidente municipal de Mérida del Tren Maya? Estamos tratando de obtener la mayor información. Yo, en lo personal, he tenido ya reuniones con Fonatur, que es quien lleva este tema. Vemos buena disposición para poder generar una mesa de trabajo técnica que incluya al municipio. A mí lo que me parecía en un principio un poco preocupante era que en una de las ciudades en donde en teoría pasaría el tren no hubiera un acercamiento con las autoridades al respecto. Hoy ya se estará instalando a partir de mañana una mesa técnica ahí en Yucatán. La estaremos teniendo con representantes de Fonatur, gobierno estatal y por supuesto gobierno municipal, y será interesante ver cuál es el preproyecto o la idea para que podamos todos por favor, Renan, a que se si pueda te hacer. dan un preproyecto, mándanoslo por WhatsApp o por correo, porque estamos ansiosos de tener un proyecto ejecutivo de un proyecto que es tal vez el proyecto de infraestructura más importante del sexenio. No tenemos proyecto de impacto ambiental, no tenemos proyecto ejecutivo, tenemos una presentación de 8 diapositivas, así que pues, en cuanto les caiga un proyecto... Era un poco mi preocupación también sabiendo que atravesaba la ciudad de Mérida, es decir, un proyecto de tal magnitud sin contar con la información. Esperaremos tener esta información. Mañana entonces empiezan las mesas de Mañana diálogo. la tendremos. Esta es mi segunda ocasión de presidente municipal del Risco. He visto muchos preproyectos de tren. Se ha llamado Tren Bala, se ha llamado Tren Transpeninsular, se ha llamado el Tren Maya en esta ocasión. Yo deseo que sea algo que sea útil y que sirva y que por supuesto estaremos coadyuvando para que pueda realizarse en caso de que sea benéfico para toda la población. Bueno, pues Renan Barrera, presidente municipal de Mérida, gracias por estar esta noche por acá. Muchas Interesante gracias. la postura pues, de esta ciudad a la cual muchos volteamos a ver. Gracias. Muchas gracias. Por Muy estar buenas esta noches a noche por todos. acá. Buenas noches.